Bueno, después de una brevísima vacación que se tomó Raúl, está de vuelta y justo llegaste cuando de alguna manera está el mundo un poco en ascuas, con una serie de amenazas, advertencias, represalias, después del asesinato de el probablemente mayor funcionario operativo que tenía Irán y que ha amenazado también una barbaridad. Y estamos todos pensando, a ver, ¿qué es lo que se debiera venir? Porque para hacerte la pregunta y tú la despliegas. Históricamente existe esta lógica de lo que se denomina proporcionalidad en determinadas cosas. Si tú le pusiste un misil a un avión, la represalia no consiste en tirar una bomba atómica sobre una ciudad del otro país, sino que buscas algún tipo proporcional. Pero en uno de los tweets de Donald Trump ayer, él dice que si es que hubiese alguna represalia, va a abandonar el criterio de proporcionalidad. Y por lo tanto todos decimos, a ver... No, incluso dijo que iba a bombardear sitios culturales. Exacto. Eso podría ser una de las grandes mezquitas o de los grandes monumentos iraníes, de los cuales Irán tiene mucho. Bueno, pero los iraníes que han dicho... vamos a, y eso es un crimen contra la humanidad. Claro, vamos a tener un acto de represalias, ondearon su bandera de guerra. ¿Qué se puede señalar de los que pueden ser caminos probables que pasen aquí, Raúl? Bueno, Irán tiene muchas opciones. Una de ellas es operar políticamente, y es lo que está haciendo hasta el momento. Políticamente se ha retirado y dice que no va a cumplir con los acuerdos de desarme nuclear o de desmantelamiento de su programa nuclear. Ellos siempre han dicho, los iraníes, que su programa es netamente civil, pero claro, los programas nucleares son duales, es decir, tú lo puedes ser perfectamente civil hasta el día que tú has enriquecido uranio suficiente y puedes tratar de construir una bomba atómica. Y Europa, Rusia, gestionaron junto a Estados Unidos y en el 2015 llegaron a un acuerdo para que Irán frenara el enriquecimiento de uranio. Bueno, Estados Unidos, el presidente Trump desahució el acuerdo, dijo esto no es suficiente, yo quiero mucho más, y a partir de ese momento se retiró del acuerdo y comenzó a subirle la presión a Irán con una serie de sanciones económicas, prohibiendo la compra de petróleo iraní, es decir, haciéndole la vida lo más difícil posible. Ante lo cual Irán comenzó en una escalada paso a paso diciendo, bueno, vamos a tener más máquinas funcionando, vamos a enriquecer un poquito más uranio, vamos a limitar las inspecciones, pero siempre muy calibrado. Ahora finalmente ha dicho, nos retiramos. Y el presidente Trump estaba convencido que las sanciones iban a doblarle las rodillas a Irán y que Irán de una u otra manera iba a llegar a una mesa negociadora y se iba a someter a las condiciones de Estados Unidos. Esa era la apuesta de Trump y eso no ocurrió. De hecho, hay un tuit del presidente Trump muy pocas horas después de la muerte de Soleimani, donde él señala, Irán no ha ganado nunca una guerra y nunca ha perdido una negociación, como diciendo, padre, use lo que más le ha dado resultado, no se meta en la otra. Sí, bueno, por otro lado... lo que es falso además, ¿no? Sí, pero llama la atención porque, bueno, las relaciones entre Irán y Estados Unidos han sido pésimas desde hace mucho tiempo. Estados Unidos y Gran Bretaña, con los dos países ha tenido muy malas relaciones, especialmente los británicos tenían su principal explotación de petróleo en Irán, y en los años 50 Mossadegh, que fue un precursor podríamos decir, de figuras como Salvador Allende, nacionalizó el petróleo y eso, claro, fue inaceptable y británicos con la CIA se conspiraron para derribar a Mossadegh y implantaron la dictadura del Shah, que hasta el año 79 gobernó con el más absoluto despotismo, tenía una policía secreta, la Savak, que era de una crueldad legendaria, en fin.
Y Estados Unidos siempre estuvo detrás y apoyando plenamente y mostrando a Irán como un modelo. Por supuesto, como ocurre en ese tipo de situaciones, cuando se da vuelta la tortilla, el odio y el resentimiento a Estados Unidos era absoluto, y esto condujo, como sabemos, a la toma a la Ayatollah Khomeini y a la toma de rehenes, y finalmente Estados Unidos instó, de alguna manera azuzó a Irak para que lanzara su ataque. Esto llevó a la guerra de 8 años que dejó cientos de miles de muertos. Su reelección a Jimmy Carter, además. Además, claro, y eso es una historia muy sórdida que podemos abordar en otro momento. Pero el hecho es que las relaciones han sido siempre muy, muy tensas, y que una parte importante de los iraníes ven a Estados Unidos como el enemigo. Sin embargo, ahí en el mundo árabe, y ese es el impacto de la muerte de Soleimani, que es... Vimos las imágenes de su sepelio, inmenso, millones de personas en las calles. No cabe duda que el mundo chiita lo llora y lamenta su muerte, o un sector muy importante del mundo chiita. Chiitas hay en Irán, son mayoría en Irak, son minoría pequeñita en Siria y en el sur del Líbano. Y después hay pequeñas comunidades, relativamente pequeñas, un poquito en Arabia Saudita y en otros países. El resto del mundo musulmán son todos sunitas. Y los sunitas representan aproximadamente el 85%. Los sunitas no salieron a llorar la muerte de Soleimani, y con el contrario, muchos de ellos deben respirar aliviados, porque veían en este hombre una amenaza. Él era el arquitecto de la política exterior militar de Irán, y estaba construyendo una serie de organizaciones apoyándolas, como Hezbollah en el sur de Líbano, que se ha transformado en una organización militar muy potente, los Houthis en Yemen, y así sucesivamente. Tiene milicias, varias milicias operando en Irak, y por supuesto a Soleimani se le adjudica el rol de ser uno de los principales arquitectos de la victoria militar en Siria. Y Hezbollah jugó un papel muy importante junto a guardias revolucionarios iraníes y fuerzas del QOM, que eran las fuerzas que dirigía Soleimani. Dime una cosa, Raúl, porque en todas estas cosas que Soleimani estaba metido, todas las que tú has descrito, una de las que se ha hablado poco es que Soleimani fue, y en eso fue aliado objetivo de Estados Unidos, uno de los más duros contrincantes de ISIS, del Estado Islámico. Y de los talibanes. Y de los talibán, que Estados Unidos tenía el mismo enemigo. Exacto. Bueno, eso suele ocurrir, que coinciden, así como Stalin y Estados Unidos coincidieron en un momento contra Hitler, en otros momentos estaban absolutamente en contra. Y eso fue, por ejemplo, Osama Bin Laden también coincidió con Estados Unidos en la lucha contra los soviéticos en Afganistán. Eso no quiere decir de que eran aliados, simplemente eran aliados de circunstancias. Y las circunstancias cambian y, por supuesto, cada uno vuelve a sus respectivos ejes. Pero Soleimani era visto por Estados Unidos como un enemigo peligroso. Si tenía sentido o no matarlo es una cuestión que se va a demostrar sobre el tiempo, porque, digamos, lo que ha logrado inicialmente, en lo aparente, es algo completamente negativo para Estados Unidos. Uno, ha galvanizado a los iraníes en torno al régimen. Es decir, hace pocos meses habían protestas importantes. Claro, y bueno, ahora, digamos, el grueso de los iraníes está detrás del régimen. Los iraquíes, el Parlamento iraquí sacó una resolución que no es vinculante, pero no deja de tener peso, en la que dice que quiere que se vaya a Estados Unidos, las tropas de Estados Unidos dejen Irak. Bueno, pero a ver, que ahí hay un punto que yo no lo entiendo mucho y que me encantaría que me lo explicara, porque yo puedo entender que tú tengas como blanco a Soleimani, y a Soleimani en Irán le metas un bombazo. Pero lo vas a matar a Irak. La legalidad de eso es muy cuestionable. Ok, por cierto. Pero en este tipo de escenarios de guerra así entre superpoderes, a veces la legalidad no está. Pero lo que sorprende es que mata a Soleimani en Irak, con lo que de alguna manera coloca a Irak, que en esta posición de pedirle a Estados Unidos que se retire dándole su protección, si tú quieres. Y Estados Unidos dice sanciones si tenemos que retirar. Entonces la pregunta es,
¿Por qué o no se previó que eventualmente podía haber una situación negativa con Irak si es que mataba a Soleimani ahí? Circulan muchas versiones, es muy difícil saber exactamente qué pasó porque Estados Unidos, tú lo decías en la introducción, dice que este asesinato lo realizó en forma preventiva porque tenía información de que Soleimani estaba trabajando en una serie de atentados contra bases norteamericanas e intereses estadounidenses, pero no ha entregado ni un solo antecedente. Uno entiende que en estas circunstancias hay secreto, pero podrían haber dado algunos datos, es decir, tenemos evidencia que frente a tal base preparaban un atentado o querían hacer esto o lo otro. No han dado nada. Y lo que trasciende es un alto nivel de improvisación. Una versión dada por el New York Times es que un grupo en el Pentágono le planteó como una de las opciones posibles frente a Irán, después de los desmanes frente a la embajada estadounidense, darle un castigo. Bueno, una de las opciones era asesinar a Soleimani. Y nunca pensaron los que elaboraron, según el New York Times, elaboraron esta opción de que Trump iba a decir, ya, me parece excelente, hagámoslo. Y quedaron plop, o sea, sí, realmente el presidente, sí, háganlo. Y bueno, y Trump se fue a jugar golf. Es decir, que él actuó en forma sin ningún cálculo y bueno, hoy día todo su... Salvo que tenga otra cosa pensada que no conocemos. Bueno, ya hemos visto que en situaciones previas que en general no tiene otras cosas pensadas. Ahora dime una cosa, ¿cómo se entiende desde ese punto de vista que una cosa que a mí me llamó la atención, el que el Pentágono saliera sacando una declaración después de la muerte de Soleimani que señala que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el presidente de la República, fue el que tomó la decisión de matarlo? ¿Por qué no es una cosa conjunta? ¿Por qué no nosotros lo hicimos? Sí, yo creo que han habido también hay discrepancias. Acaba de salir un memo del Pentágono en que decían que se retiraban de Irak y esto ha sido negado por el ministro de Defensa y ha dicho no, esto fue una filtración de algo que no tiene ninguna relevancia. Es decir, sin duda hay un desorden y un desajuste dentro del aparato de Estado norteamericano y bueno, Trump es un joker, es decir, en el sentido del póker, es decir, es una carta imprevisible y bueno, lo que todo el mundo se pregunta es ¿qué va a pasar? Sí, pues esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Mira, esto es una pelea entre un peso pesado y un peso pluma. El peso pluma es Irán, que no tiene realmente capacidad militar. Un portaaviones estadounidense tiene más poder que toda la Fuerza Aérea, un portaaviones estadounidense tiene más fuerza que toda la Fuerza Aérea iraní y la Marina iraní. La Marina iraní hace muchos años, junto con la Fuerza Aérea, están absolutamente diezmadas, no tienen repuesto, están muy mal de dinero, es decir, no pueden comprar y tienen cerradas muchas puertas para el aparataje militar. Lo que Irán tiene es infantería, mucha infantería, cerca de 500.000 de soldados de infantería. Ahora, la infantería, si tú la quieres movilizar, tienes que tener como Estados Unidos aviones Galaxy, y de cientos de ellos, para poder mover tus tropas de un lugar a otro en cantidades que sean interesantes desde un punto de vista militar. Bueno, Irán no tiene ninguna capacidad logística. Por lo tanto, como fuerza combatiente, el único combate que puede dar Irán es dentro de sus fronteras como ejército regular. Estados Unidos, por su parte, jamás se va a meter en tierra a Irán, jamás. Es decir, ya le pasó en Vietnam. Y le pasó en Irak y le ha pasado en Afganistán. Es la guerra más larga que han librado en su historia. No hayan la hora de irse de Afganistán. Ellos saben que eso no conduce a ninguna parte. Pero Estados Unidos tiene una capacidad de proyección de poder enorme a través de sus misiles, cohetería, aviación, y pueden causar un daño enorme. Sin embargo, no se ganan las guerras solamente desde el aire. Si tú quieres ganar una guerra, en algún momento tienes que ocupar el territorio. Y ese es el gran reto. Y Estados Unidos, y menos Trump, que quiere salir del Medio Oriente, va a querer una guerra que lo absorbe completamente. Eso sería el fin de su reelección si entran en una guerra terrestre en Irán. Irán no puede salir porque no tiene con qué salir. Por lo tanto, yo dificulto cómo pueden librar una guerra
cara a cara. Es decir, Irán la va a evitar de todas las maneras posibles y lo ha hecho en el pasado, porque no tiene capacidad de confrontar el poderío militar estadounidense. Sí, hay una caricatura estadounidense que ha dado la vuelta en Twitter donde se ve un avión con las puertas abiertas lanzándose los paracaidistas, todos muy armados, sobre Irán, y el gallo más viejo le pregunta a un recluta, le dice: ¿esta es tu primera reelección? Porque la verdad está buena, porque la verdad es que han habido varias veces en que esto ha pasado. Ronald Reagan, antes de su reelección, invade Grenada. Bueno, los Bush, ambos. Bueno, hay esta película extraordinaria, La cola que mueve al perro, ¿no? Que es un invento, pero es justamente esta idea de inventarse una guerrita para ganar las elecciones. Ya. Ahora, por eso te digo que es muy improbable, no es imposible, pero es muy improbable que haya un enfrentamiento directo, una guerra regular en el sentido clásico, pero eso no quita que Estados Unidos tiene muchas opciones militares. El propio Trump dijo: nosotros tenemos 52 lugares ya perfectamente señalados donde podemos realizar bombardeos, y bombardeos de kilómetros, o sea, cientos de kilómetros de distancia, con drones o con otros medios, y los iraníes tienen fuerzas muy capaces. Y la capacidad la demostraron cuando atacaron en Arabia Saudita. Ellos dicen que fueron los Houthis, pero son rebeldes apoyados por los iraníes. Los Houthis no tenían estos drones y lo comentamos acá, ese fue un ataque realmente extraordinario desde el punto de vista militar, en que destruyen la principal refinería del mundo. Estamos con una gran puntería. Estamos con razones para estar nerviosos, digamos. De todas maneras, porque algo va a pasar. Esto así no queda, pero, ojo, los iraníes son asiáticos, o sea, tienen un concepto diferente del tiempo. O sea, para los iraníes esperar 3 meses, 6 meses, no es Trump, que tiene que tirar inmediatamente y que cuando dice lo voy a hacer, lo hace al día siguiente. Los iraníes se toman su